que sí, ¿verdad que sí? A mí no me gusta no me dejan dormir en paz. Ustedes están más chavitos, ustedes se supone que ya están más acostumbrados, pero uno que vivió casi la mitad de su vida con el sin horario de verano, uy, no, no nos gusta. Bueno, a mí no. Y creo que nos fue mejor, Ana, porque luego nos lo ponen en las vacaciones y las vacaciones no valen, en las vacaciones no tienes horario normal y se la vive uno desmañanado. Y después de dormirte como a las 2 3 de la mañana de estar de babas en la tele, te mandan a la escuela, no, no es de Dios, ¿no? A ver, ¿a quién le toca hoy? ¿Sí están o no están los que les toca hoy? A nosotros, profesora. ¡Sas! Pues adelante. A ver, déjenme ver porque no vi nada. Acá. Ya cuando quieran pueden compartir. Sí, ahorita lo presento. Aquí. Oh, ya van a empezar los perros. No voy a apagar mi micrófono porque si no suena el perrerío. Ya se ve bien, ¿verdad? Ya se ve. Y entonces ya le doy clic. Sí. Me parece que no se está escuchando. ¿Es así? Mm, Ok, entonces yo creo que ya ahorita se escucha bien. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo nuevo, integrado por Cortés Barriga Héctor, Martínez súbele al volumen porque se oye bien bajito. Molina, Juan Andrés, Salas Mejía, Edgar Yael. Y nosotros vamos a hablarles acerca de los reactores. Soy yo, ya no oigo. Yo tampoco escucho.
Y entonces, voy a presentar en la laptop mejor. Espérenme tantito. Entonces deja intento eso, Karen. Gracias. Entonces me voy a salir en la computadora y ya hago eso. Ok, gracias. A ver si no dejan ver si lo comparto yo. Tan, tan, tan. Si quiere también. Mejor así más rápido. Si no quiero. No, no es cierto. No, sí, mejor compártalo usted. Gracias. Compañeros, nosotros somos el equipo Espera, porque... Integrado por Jorge ¿Sí se oye? Héctor, Martínez Ayala, Isaí Moisés, Sí, sí se Palacios escucha. Molina, Juan Andrés, Salas Mejía, Edgar Yael. Y nosotros vamos a hablarles acerca de los reactores anaerobios de flujo ascendente. Los temas a tratar durante la presentación serán características generales, funcionamiento, consideraciones de diseño, mantenimiento, ventajas y desventajas y, finalmente, plantas de tratamiento con reactores anaerobios de flujo ascendente en México. En primer lugar, vamos a hablar acerca de qué es un reactor anaerobio de flujo ascendente. También se les conoce como UASF, lo cual significa Upflow Anaerobic Sludge Blanket. Y estos son un proceso que se lleva a cabo en un tanque de operación, en un sistema de crecimiento suspendido. Con esto nos referimos a que los microorganismos que están en el tanque se encuentran flotando, por decirlo así, en el agua. Y estos microorganismos que están flotando en el agua generan o forman unos gránulos aglomerados, que podríamos nosotros decir que eso se refiere a lodos, en pocas palabras. Entonces, esos lodos tienen una característica, la cual es que se sedimentan fácilmente. Continuando con las características generales de los RAFA, hay que mencionar que estos fueron inventados en 1960 en Países Bajos por el Dr. Gatze Lettinger. Además, estos sistemas son los sistemas anaerobios más utilizados de alta tasa. Y otra característica muy importante que debe ser mencionada es que por lo regular operan en zonas tropicales y subtropicales. Esto debido a que, como funcionan con una respiración anaerobia, la respiración anaerobia a mayor temperatura más rápido funciona. Eso quiere decir que la degradación de la materia orgánica pues también es más rápida, ¿no? Entonces por eso siempre que tenemos un clima tropical o subtropical es muy recomendable usar este tipo de reactores. Estas las características generales. Ahora les hablaré acerca del funcionamiento general de un RAFA. Recordemos que un RAFA es un reactor de flujo ascendente, por lo que el flujo del agua residual es de abajo hacia arriba. Entonces aquí en la imagen no se aprecia muy bien, pero debería de tener una flechita en la que indique que el afluente precisamente ingresa al reactor por la parte inferior, en el lecho de los lodos. El lecho de los lodos simplemente es el lugar en donde los lodos están sedimentados. Entonces el agua va entrando por ahí y sube a la parte del manto de lodos, en donde los lodos están en suspensión. Entonces, si los lodos están en suspensión y el agua va subiendo por ahí, el agua choca con estos lodos de manera en que se produce la degradación
de la materia orgánica, de los lodos que tienen las bacterias, con el agua residual. Entonces, mientras eso sucede, se realiza el proceso de respiración anaeróbica, lo que libera partículas de biogás. Normalmente ese biogás es CO2 y metano. Entonces, esas partículas que se ven aquí en la imagen, que son como las bolitas blancas, van a ir flotando. Es más o menos como si abriéramos nosotros una botella de refresco así. Escuchamos el ruido y escuchamos cómo el gas escapa por la parte superior. Entonces, algo así sucede aquí. Las bolas de biogás o las burbujas de biogás van a ascender y van a ascender de manera que choquen con estos triangulitos que se ven aquí, que se llaman deflectores, que su función precisamente es como guiar o hacer que las partículas o las burbujas de biogás se dirijan hacia la siguiente parte importante de este reactor, que sería la campana o la salida del biogás. Entonces, regresando, el deflector mueve las burbujas de manera que éstas lleguen a la campana o la salida del biogás. Ese biogás llega a esa campana debido a que normalmente es utilizado o se puede llegar a utilizar para generar energía eléctrica, y esa energía eléctrica generada puede servirnos para alimentar el funcionamiento del propio reactor. Entonces, esas partículas se van ahí porque pueden ser aprovechadas. El metano tiene esa característica que puede ser aprovechado. Entonces, durante este proceso, algunas partículas de lodos, digamos, son arrastradas hacia arriba por el gas. Entonces, mientras esas partículas de lodo son arrastradas hacia arriba, para eso existe aquí una parte que dice que es el compartimiento del sedimentador. Bueno, esa parte es precisamente su función es hacer que esas partículas de lodo que alcanzaron a subirse con el gas se sedimenten y regresen a la parte del lecho de los lodos. Esa es la función del compartimiento del sedimentador. Bueno, y finalmente tenemos el colector del efluente, que es el colector precisamente donde se va a juntar toda el agua que ya fue procesada por el tratamiento que estamos llevando a cabo en este reactor. Entonces toda el agua ya tratada se va a ir juntando en el colector del efluente y va a ser mandada, bueno, pues a la siguiente fase del tren de tratamiento, ¿verdad? Todas las características un poco más específicas de este funcionamiento van a ser habladas o explicadas por mi compañero Héctor en las condiciones de diseño. Entonces ahorita, otra vez, nosotros estamos viendo el funcionamiento general, así que lo repetiré a grandes rasgos. Básicamente el agua entra por abajo, va ascendiendo hasta que llega en el manto de lodos. El manto de lodos o los lodos chocan con el agua de manera en que generan una reacción o una biodegradación que a su vez libera partículas de gases que se van a ir igual ascendiendo hacia la superficie, y esas partículas de gases nos van a servir a nosotros para producir energía, ¿verdad? Y bueno, aparte, el agua que ya fue tratada igual debido a esa reacción química o esa respiración anaerobia va a ser llevada al colector del efluente para seguir con su tratamiento en el tren de tratamiento. Entonces, básicamente eso es el funcionamiento del reactor anaerobio de flujo ascendente. En esta diapositiva estamos viendo un RAFA que tiene dos campanas de colección o de colecta de biogás. Entonces aquí podemos ver que no nada más existen reactores de una forma como se veía en la diapositiva anterior, sino que podemos combinar dos reactores para que funcionen al mismo tiempo y pues obviamente tengamos mayor colecta de biogás y podamos tratar mayor cantidad de agua al mismo tiempo. Y en esta otra diapositiva podemos visualizar un reactor anaerobio de flujo ascendente en tercera dimensión, lo que nos ayuda pues a darnos una idea de cómo se ven estos reactores en la vida real. De cualquier forma, mi compañero Héctor les hablará un poco más al respecto en las condiciones de diseño. Hola compañeros, bueno, yo les voy a hablar sobre las consideraciones para diseñar un reactor de flujo ascendente. En un aspecto general,
se encuentran las características de las aguas residuales en términos de su composición y contenido de sólidos. También tomamos en cuenta la carga orgánica volumétrica, en este caso es kilogramo de DQO sobre metro cúbico por día, y la velocidad a la que asciende el flujo. Como podemos ver en la imagen de abajo, en una forma general, cómo es que funciona el reactor. Como pueden ver en la presentación, hay dos tipos de reactores. Por el tipo de reactor se toma en cuenta el volumen del reactor, sus características físicas y el tipo de sistema de distribución del efluente del sistema de recolección de gas. Como podemos ver, cómo es que desde la parte de abajo asciende el gas a la parte de hasta arriba y el tanque de recolección que se encuentra en la parte del lado izquierdo. Es como va funcionando el reactor, dependiendo del volumen que tiene. Vemos las características de las aguas residuales. Para diseñar un reactor, una de las principales cosas que se ven o que tomamos en cuenta son las aguas que van a entrar al reactor, por lo que los reactores anaerobios reciben grandes cantidades de materia orgánica, que es con lo principal objetivo que se toma en cuenta, ya que ciertas sustancias pueden afectar al sistema de tuberías o al lodo o simplemente no funciona. Y esto es de que ciertas sustancias pueden afectar negativamente a la granulación de lodos, ya que aguas residuales con alta concentración de proteínas y o grasas reducen la capacidad de formar un denso lodo granulado o que no funcione de manera correcta. Como podemos ver en la imagen de abajo, ese es el lodo que se ocupa el reactor. Bueno, a lo mejor no se entiende, pero hay unas imágenes más abajo donde se ve de manera cómo es que funciona el lodo. Ya que los procesos anaerobios producen menos lodos y así requieren menos nitrógeno y fósforo por el crecimiento de la biomasa. Muchas aguas residuales industriales pueden carecer de suficientes nutrientes. De esta manera, la adición de nitrógeno y fósforo pueden ser necesarias. Esto pasa cuando hay distintas aguas residuales que requieren nutrientes o no requieren nada, o cultivo de lodos. Para un buen funcionamiento del agua residual ya depende de qué agua residual se tome para el tratamiento, como la de las cerveceras o de las farmacéuticas o de aguas municipales. Es dependiendo siempre es lo que se toma en cuenta primero para diseñar el reactor. Podemos ver una tabla con dos imágenes de el tipo de lodo que existe o que se define con las características granulares de buena calidad. En la primera imagen son gránulos cultivados en aguas residuales de patata. En la imagen de abajo son gránulos cultivados en aguas residuales de molinos de papel. Bueno, está en inglés, pero en la parte de la derecha se encuentran sus características físicas, químicas, color y cómo es que se ven en el fondo del reactor. Esa es la que produce la metanogénesis para que expulse el gas para que genere el biogás. La velocidad del flujo ascendente. Para aguas residuales más débiles, la velocidad permitida y la altura del reactor determinará el volumen del reactor. Por otra parte, las aguas residuales más fuertes, la velocidad será determinada por la carga volumétrica de demanda de oxígeno. ¿Cómo entendemos esta parte? Bueno, dependiendo de la cantidad de materia orgánica que ingrese al reactor, se diseñará por la altura y por su volumen. Pero si tiene una alta demanda de oxígeno, dependerá qué tanto ingresa al reactor para que tenga un buen funcionamiento. Podemos ver las características físicas y se toman en cuenta la alimentación de entrada, la separación y recolección de gas. Los diseños de separación de entrada y el gas son únicos para los reactores y la retirada del efluente. Como podemos ver en la imagen de la izquierda, cómo es el sistema de tuberías que se encuentra para el ingreso del agua residual, cómo es que actúa el lodo, va ascendiendo, y el efluente es el agua que ya se trató, y hasta arriba cómo es que se separa el gas y toma otra tubería para la recolección del gas. Igual una de sus características es el número de tuberías de alimentación. Se colocan para dirigir el flujo a diferentes áreas en la parte baja del reactor. El acceso debe proveer tuberías para la limpieza en caso de tapamiento. Aquí se ve cómo es que funciona, cómo es más
más detallado el reactor. En la parte de abajo cuántas tuberías tiene que llevar dependiendo el efluente, y en la parte de la izquierda el depósito del afluente del agua ya tratada, y en la parte de las rejillas se ve a continuación cómo es que funcionan. Está la recuperación de gas y separación de sólidos. El separador de gas sólidos está diseñado para recolectar el biogás, previniendo el lavado de sólidos, fomentando la separación de partículas de gases y sólidos, para permitir que los sólidos se deslinden hacia atrás y en la zona de manto de lodos, y ayudar a mejorar la eliminación de sólidos en el efluente. Como se puede ver en las flechas que se ven hacia arriba, son las partículas de gases que se van a separar, donde en los triángulos, las cabinas que quedan en triángulo, es donde se guarda donde se va reteniendo el gas y se va separando del reactor, y el efluente donde va el agua tratada se va hacia el lado izquierdo, y así es como más o menos es como funciona el reactor. Esas son algunas de las características, y también para la cantidad y calidad del biogás depende de la composición del desecho que ingrese al reactor. Siempre va a influir dependiendo las características del agua para poder diseñar el reactor o para qué tipo de industria se requiera utilizar. Mantenimiento. Un operador experto deberá revisar diariamente que las tuberías de entrada al RAFA no estén obstruidas por algún cuerpo extraño, como botellas, plástico, madera o algún otro tipo de basura. En caso de encontrar algún objeto, deberá proceder a retirar con una pala curva o con un rastrillo. El mismo operador lavará la superficie del RAFA una vez a la semana, como mínimo. La misma agua tratada. El mismo operador lavará la superficie del RAFA una vez a la semana como mínimo, con la misma agua tratada a presión. El reactor anaerobio de flujo ascendente será purgado cuando se encuentre saturado. Esto lo indicará la excesiva salida de lodos en el área de efluencia. La purga consistirá en la extracción de lodos de registro de RAFA mediante una bomba especializada para lodos o un equipo Vactor. Esta purga se realizará aproximadamente 3 años después de la fecha de arranque. El lodo generado podrá ser succionado, bombeado por el equipo Vactor, dejando un residuo de al menos 0.15 a 0.20 metros, ya que esta capa contendrá suficientes bacterias para comenzar una nueva colonia digestora. Bueno, ahora podemos hablar sobre las ventajas y desventajas de este tipo de tratamientos. Empecemos por las ventajas. En primer lugar, son bajos costos de implantación y manutención. Esto debido a los materiales que se utilizan y al tamaño principalmente. Tiene una pequeña producción de lodos excedentes. Tiene un bajo consumo de energía eléctrica, por lo que no requiere una agitación mecánica. Son de un tamaño reducido, por lo que son fáciles de construir. Son eficientes en la remoción de materia orgánica en un 65 o un 75%, que es un porcentaje considerable. Y si se quiere mejorar, se puede ser compatible ya sea con algún otro tratamiento, como son las lagunas de pulimientos, los filtros percoladores o incluso los lodos activados. El proceso puede realizarse con altas cargas intermitentes, lo cual puede limpiar más agua. Los lodos se pueden conservar por largos periodos de tiempo sin alimentación. El gas metano o gas natural producido es perfectamente aprovechable, ya sea para calefacción o generación eléctrica. Tiene buena retención de biomasa, por lo que no se necesita reciclar el lodo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las desventajas, que para empezar se limita a aguas residuales con alto contenido de sólidos, o cuando la naturaleza de estas mismas aguas impide el desarrollo de lodos granulados. Con estas hay que tener un poco de paciencia porque su arranque es lento, las bacterias anaerobias se inhiben fácilmente, el efluente puede requerir más tratamiento, que es de lo que les platicaba hace rato, y este tratamiento sí genera malos olores, sobre todo por los gases emitidos por las bacterias anaerobias. Bueno, y como podemos ver en la tabla, de todos los tipos de tratamientos que hay en el país, este ocupa el tercer lugar con un total de 364, siendo los estados que más utilizan estos: Chiapas con 65, Puebla con 64, Tlaxcala con 44, el Estado de México con 34 y Guanajuato con 26, siendo que la mayoría se encuentran en el centro y sur del país.
Bueno, y para terminar, queríamos hacer una mención honorífica a una planta que es considerada de reactor anaerobio de flujo ascendente, que está ubicada aquí en la Ciudad de México y es perteneciente a la UNAM. De hecho, es nueva, fue inaugurada en el 2018 apenas. Se llama Planta Atzintli y se encuentra en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en CEU. Esta fue creada en colaboración con la Universidad de Newcastle, con el apoyo económico de la Fundación Newton y del Consejo Británico y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, debido a todo lo que hace. Para empezar, esta utiliza microorganismos que son originarios del lago de Texcoco y aparte cuenta con un sistema de osificación que garantiza la eliminación de algunos agentes patógenos que suelen sobrevivir a procedimientos habituales de este tipo de aguas residuales. Y el agua obtenida por esta planta llega a ser tan limpia que la misma responsable del proyecto, la compañera Teresa Horta Ledesma, dice que puede ser disponible para su uso terciario, o sea, por las que tenemos un contacto directo a nosotros, como el riego de hortalizas y demás. Y no solo eso, sino que aparte de esta agua limpia, como su producto obtiene una biomasa que la consideran como de alto valor comercial porque esta puede utilizarse para la producción de bioplásticos e incluso biocombustibles, los cuales se pueden vender, lo que la hace autosustentable económicamente hablando. Aparte, el especialista del Instituto de Ingeniería, Ignacio Monge Ramírez, nos comenta que lo que hace, aparte de todo esto especial a esta planta, es de que es la única planta en todo el mundo en su tipo capaz de capturar el CO2, que pues como sabemos es considerado un gas de efecto invernadero que generalmente las plantas de tratamientos de aguas residuales generan. Entonces lo que hacen estos microorganismos que son provenientes del lago de Texcoco, como ya había dicho, es capturar este CO2 y descomponerlo. Fue tanto el renombre que el mismo Kevin Mackenzie, que es el director del British Council, subrayó que este proyecto es de gran interés para Gran Bretaña porque puede responder a las necesidades de todos los socios involucrados que ya había dicho, ofreciendo una oportunidad de colaborar internacionalmente. Él mismo dice que uno de los temas de mayor interés a nivel global es el agua, su saneamiento y su conservación, con tecnologías asequibles, además de uso eficiente para la agricultura y la industria y el hogar, que es para eso que tratamos el agua. Por lo que terminó felicitando el diseño, la propuesta al equipo de trabajo que pertenecientes a nuestra casa de estudios. Así que esto se lo dejamos como un breviario cultural para que se pudieran llevar algo más que lo que lleva la exposición en sí. Sin nada más que decir, les agradecemos por su atención. ¿Preguntas, chicos? ¿El qué, perdón? Contéstenle a Ana. Bueno, no recuerdo haber dicho eso, pero me parece que es cuando se tapan los orificios donde asciende el agua residual, es que se da mantenimiento a la tubería para que funcione de una manera correcta, pero no, o no sé si mi compañero había dicho algo similar. Según yo también es lo mismo. Cuando se tapan los tubos, se hace como ¿cómo se le dice? Una manta de lodo. Entonces tiene que empezarlo a quitar porque si no, pues se tapa la tubería y ya no puede funcionar el sistema. Cuando va operando Ana, de todas formas, todos los procesos biológicos, acuérdense que generan nuevos microorganismos, pero también se mueren. Entonces, aunque
Esos que se mueren se van a los fondos y ya no flotan. En general, todos los microorganismos que son viables o que son lodos, digamos, buenos, van a tender a flotar. Cuando ya se mueren y ya no pueden comer, se van a ir a los fondos y eso se van acumulando. En el caso de los reactores anaerobios se tardan mucho, porque precisamente, no sé si recuerden que cuando platicamos de los procesos biológicos en general, dijimos que comemos o los microorganismos comen para obtener energía y esa energía la utilizan para reproducirse. En el caso de los microorganismos de tipo anaerobio, como tiene que ver con eso de la energía del aceptor y el donador de electrones, los procesos anaerobios al momento de destruir la materia orgánica generan menor cantidad de energía. Eso a su vez hace que generen menor producción de nuevos microorganismos y por lo tanto va a haber menor producción de lodos de desecho. Incluso en el video que pusieron sus compañeros decía que más o menos cada 3 años es cuando se tiene que purgar o limpiar. ¿Por qué? Porque precisamente se acumulan esa capa de lodos en el fondo, de lodos ya muertos que no te están ayudando a nada y que los tienes que retirar. En el caso de los procesos como los lodos activados es donde tienes el sedimentador secundario y ya tienes una línea de desecho. En este caso no tienes un sedimentador secundario, tienes solamente el reactor y lo único que permite es pasar hacia el tanque que tenían a un lado, que era el de almacenamiento, es el agua limpia. Entonces, todo el lodo de desecho, todo lo que ya no funciona, se sigue quedando en el fondo del propio reactor anaerobio. Entonces, evidentemente, cada X tiempo, en este caso cada 3 años, a eso se refiere, que vas a sacar la capa de lodo vieja, fea que tienes hasta abajo. Eso es una purga, lo quitas y por eso usan los Vactor. Así como cuando destapan los registros que meten un Vactor literal, es una aspiradora gigantota de líquidos con sólidos, ¿sí? Entonces lo purgas, pero si se fijaron en el video, dice que aún así hay que dejar una ligera capa, regresamos si quieren, ahorita buscamos la información, que decía como de 15 o 20 centímetros. ¿Por qué? Porque tienes que seguir permitiendo que haya lodos que se vuelvan a reproducir, porque no, aunque sí están abajo los que se mueren y todo, no todos los que están ahí están muertos o malos, también puedes jalar algún otro, nada, porque puedes, porque como están en consorcios, como ahorita lo vieron en el video, se hacen como bolas, se empiezan a pegar, pero esas bolas no es un solo bicho, son un montón de bichos, entonces también, bueno, microorganismos para hablar bien. Entonces, como en esas bolas hay también algunos, digamos, jóvenes y bonitos, por eso es que no puedes eliminar toda la capa, para que de esos poquitos que quedaron se sigan reproduciendo y se sigan haciendo. De hecho, también en el caso de lo que ellos explicaron, se llaman reactores anaerobios de flujo ascendente y en este caso serían ellos tendrían una cosa que se llaman de lecho móvil, porque hay de lecho fijo. De lecho móvil, si se fijaron, todo flota alrededor de todo lo que es el volumen del tanque y también ese movimiento que se da de esas gránulos que ya se formaron y esa mezcla del agua lo producen los propios gases. Esos gases, como acuérdense que tienen menor densidad, también van a subir y van a provocar que se esté mezclando el agua junto con los gránulos y entonces se permita el consumo del sustrato, de la materia orgánica que tienen. Y por lo mismo que los gases suben y que también están moviendo el agua y otras pelotas de lodo, digámoslo así, o gránulos de lodo, es que se ponen esos como triángulos que tenían ahí, que son los bafles o deflectores, para que solo se salga el gas y el agua y los lodos no se salgan. Ajá, bueno, en esa parte sería como un filtro para que regresen los lodos a la parte del fondo y el gas y el agua tratada salgan de manera más limpia. En la parte superior. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Adelante, Juan. Sí, inclusive para que quede más claro, podríamos usar un ejemplo que la maestra ya usó, no me acuerdo en qué tema en específico, pero fue más o menos en las primeras clases. Creo que cuando habló de los sólidos suspendidos totales, pues podríamos imaginarnos a nuestro reactor como un vaso de agua de tamarindo con toda la pulpa ahí. Entonces, si de echas toda la pulpa, tiene muchas bolitas o muchos pelitos, y digamos, a nosotros nos gusta tomarnos eso, entonces imaginemos que el Vactor, que igual ya habló la profesora de eso, es como un popote que estuviera... Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo Nubo, integrado por Cortés. Sí, que el popote estuviera como retirando todas esas pulpas que no queremos, pero aún así
ahí haciendo un símil con que tenemos que dejar poquitos microorganismos o poquitos lodos, pues si le quitamos toda la pulpa, ya no sería tan rica esa agua, ¿no? Porque sería como muy amarilla y ya no tendría tanto sabor. Entonces, por eso ahí podemos hacer esa similitud. Y ya pues nada más quería como ejemplificar de esa forma, a ver si era un poco más fácil de entender la duda de mi compañera. Yo creo que sí. ¿Alguna otra pregunta que no les haya quedado claro? Les decía eso que sí es del hecho fluidizado, porque hay otros que para que, digamos, no haya tanto eso de volar o de separarse los lodos, les ponen unas como mallas, ¿sale? Entonces ahí ya como que sí se especifican los estratos, incluso esos gránulos se quedan en esas mallas y eso se llaman de lecho fijo. Es lo mismo, sube el agua y todo el rollo, pero ya no andan, digamos, flotando los gránulos por todos lados. Una pregunta. ¿Saben cuál era el gasto con el que trabaja la planta de la Facultad de Filosofía en su investigación? No me acuerdo exactamente, pero era más o menos de 1.4 de capacidad instalada, litros. Hay que ver. Déjelo busco, aquí tengo el dato. Ok. Porque y funciona solito con el reactor anaerobio y tiene alguna otra cosa después. Porque en la imagen nada más decía que quita todo eso, pero no sé si es que de mí se me hace que tiene otra cosa aparte no creo que sola. Igual, según recuerdo, en el inventario de las plantas de tratamiento, sí menciona que solo es un RAFA, no tiene otro tratamiento complementario. Pero le digo, igual, de cualquier forma, reviso rápido aquí. Si no, no seas gacho también, si tienes la información, pégales bueno, péganos para que yo también lo vea. En el documento donde están poniendo los videos, pues sí, ya ven que yo les he puesto también videos adicionales o algo en esa misma sección. Podrías pegar la página de donde está la información de la planta de allá de CEU. Adelante, Héctor, dinos. Bueno, aquí mi compañera Ana dice que era la metanogénesis. Bueno, eso tiene que ver con los procesos anaerobios, pero en general es como la formación del metano por parte de los seres vivos, en este caso por los lodos, es la que forma el metano para el biogás. Sí, esa es la última etapa de la degradación de la materia orgánica. Si tienes duda de eso, Ana, ve de nuevo el video que pusimos de los procesos anaerobios. Todo ese proceso, porque son toda la degradación o la digestión anaerobia son varias etapas. La metanogénesis ya es la última. Primero tienes una que es una fermentación, luego tienes una cetogénesis y de ahí pasas hasta, lo transformas en sulfuros y toda esa cosa. Luego vas a tener también una asimilación del hidrógeno y luego ya al final ya tienes lo que es la transformación del metano. El videito ese chiquitito que les puse de bacterias felices, ahí explica todo, pero la metanogénesis sí es la última parte, es donde ya produces el metano. Sí, de hecho hay un video que subió donde muestra cómo es que se forma el metano. Bueno, los gases que se forman en un reactor. Sí, pues les digo que es el mismo, el videito que les puse a ver, espérenme, pues tengo que ver otra cosa, el que les puse en donde dice procesos biológicos, ahí tienen un videito que se llama procesos anaerobios. De hecho, lo publicamos el 16 de marzo, son 3 minutos. Ahí les explican. Eso que dice de digestión anaerobia se lleva a cabo tanto en lo que acaban de explicar sus compañeros. Esto es el reactor anaerobio de flujo ascendente, digamos que es una versión más avanzada, elegante y de lo que quieran de una fosa séptica. Lo más, digamos, pobre es una fosa séptica. Luego lo que sigue de la fosa séptica por tamaño es un tanque Inhofe y luego ya vienen estas cosas más elegantes por la cantidad de materia orgánica que generan y de gas y todo el rollo, que serían los reactores anaerobios de flujo ascendente. Les digo que hay de hecho fijo, derecho fluidizado y así, ¿no? Incluso también las lagunas anaerobias, todo el proceso se lleva a cabo, todo lo que es la digestión anaerobia, todo lo que acabo de mencionar es lo mismo
que en el videíto, nada más que van cambiando ciertas características. Aquí, por ejemplo, sus compañeros mencionan que preferentemente se usan en zonas cálidas. Sí se pueden usar en zonas, por ejemplo, como más frías, pero necesitan calentarlos o subirles la temperatura para que tengan una mejor eficiencia. Entonces, ¿qué se hace con eso? El gas que generan lo usan precisamente para calentar, ¿no? Entonces, y entonces ya lo pueden llevar, si son, por ejemplo, temperaturas promedios de 18, 20 grados que son más abajo, entonces pueden calentar, ayudar a calentar el agua del reactor. No es así directamente que lo pongan ahí como en la estufa, ¿no? Sino que pueden envolverlo con otra capa de agua caliente que haga una transferencia de calor, vaya a decirse así, y entonces se eleva la temperatura del agua que se está tratando en el reactor y entonces se mejoran las eficiencias. ¿Vale? En el caso de que no quieran hacer eso y que entonces sale ese gas, y como decía, ¿no? Depende de la cantidad de gas y de la calidad del biogás, entonces se puede usar para generar energía eléctrica o incluso hasta para proporcionarlo a comunidades pequeñas para un comedor o un lo que sea. Eso lo pueden usar para cocinar. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta, duda, cuestionamiento, cosa que no les haya quedado claro? Bueno, igual, para responder a mi compañera Ana de forma rápida, la metanogénesis pues es la generación o la creación de metano, así de rápido, ¿no? Y respecto a lo que usted dijo, sí tenía razón, solamente es un proceso de Rafa en la que está en CU, tiene una capacidad instalada de 1.4 litros sobre segundo y el caudal que llega a tratar es de 1.2 litros sobre segundo. Sí, es chiquita. Sí, me imagino, porque no creas, estoy pensando también por la escuela, porque aquí es que hay dos problemas, no sé, después hay que preguntarles 2 años después, porque luego en los, ¿cómo les diré? En los diseños, cuando empieza y todo funciona bien padriuris, pero luego CEU tiene un problema y hay que averiguar si tiene algo, porque les pasó, les digo que ya hay varias plantas de tratamiento en CEU, la de los biodiscos tienen unos activados, están en diferentes partes de Ciudad Universitaria, no todas son en la misma zona. Ahorita, por ejemplo, lo que dijeron, ¿no? Esta está enfocada para la facultad, que nos mencionaron, ¿no? Pero ¿a qué voy? La población, cuando ustedes proponen un sistema, hay que ver qué tan variable es para las cargas de flujo y las cargas de contaminante. En este caso, por ejemplo, estos pobres aguantan más, pero también si los desconchiflan, se tardan más en recuperar, por lo mismo del arranque y todo lo que dijeron. Y se los comento porque en una ocasión pusieron igual una planta de lodos activados y después ya estaban pariendo chayotes en Ciudad Universitaria con esa planta de lodos activados. Igual es chiquita, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, ahorita ya estamos medio regresando, ya hay más población y todo, pero cuando sin pandemia y lo que sea? ¿Qué pasa con la escuela? Tenemos periodos en los que tenemos un montón de gente, ¿no? O cuando estamos en clases que vamos todos. Pero hay periodos en los que aunque sigue trabajando la escuela, bueno, incluso hay 3 periodos. Uno donde tienen clases totalmente, que van todos ustedes. Luego el periodo intersemestral, donde sigue habiendo actividad en la universidad, pero no van ustedes, o por lo menos la carga de personas no es la misma que cuando van todos a clases. Y tienen el otro periodo que también hay gente, porque son la gente que se queda a cuidar, y más allá en Ciudad Universitaria, que están en los institutos, sí hay gente que está trabajando, pero no es la misma cantidad. Entonces, esos 3 cambios de caudal y de concentración hay que considerarlos para cuando ustedes diseñan cualquier sistema de tratamiento, si va a ser, si lo soportan o no lo soportan. Y por eso les digo los de los lodos, porque empezaron a parir chayotes con la planta de lodos activados porque no había suficiente agua o no había suficiente materia orgánica para mantenerles, para lo que lo habían diseñado cuando estaba todo a tope con las clases. Entonces hay que checar también, por ejemplo, en el caso del reactor anaerobio, si tienen, porque eso se soluciona a veces, pues si la universidad está rodeado de pues gente, ¿no? De domicilios, etcétera. Entonces, si hay alguna línea cerca de la propia red de alcantarillado que te puedas volar, digamos, o tomar esa agua cuando no esté funcionando o no esté a tope la cantidad de personas para seguir manteniendo el caudal y la concentración de contaminantes. Acá también en la FE se ha habido varias propuestas de hacer eso y por eso también la forma de considerar qué proceso ponemos, porque en el caso de que no tengamos suficiente agua,
necesitamos de ver de dónde la vamos a sacar. O sea, ¿qué pasa cuando en la FES ya no haya chicos en la escuela, cuando ya estamos de vacaciones? ¿De dónde vamos a sacar el agua que antes nos daban? Entonces, a veces eso es lo que hace, se vuela uno o agarras una válvula, ¿verdad? Le pides permiso al municipio para tomar esa agua residual en esos momentos. Nada más que luego no se quiere hacer porque a veces la gente, pues suena feo, ¿verdad? Pero con la ignorancia o lo que sea, y más en estas épocas cuando ya empieza a llover, que nos inundamos y todo, al rato van a decir que porque la planta que en dado caso, ¿no? Que se supiera que se tuviera en la planta la facultad, que la planta de la FES es la que los inunda o la que les hace que les pase esto y lo otro. También luego hay que tener cuidado porque luego la sociedad no quiere o está mal informada y luego eso también se hace cosas políticas de que no, ¿para qué? Porque se ponen eso, salió peor, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaría interesante también checar, por ejemplo, en la de la facultad de allá, si tienen una como suministro emergente para cuando hay una baja de caudal en las vacaciones o en lo que sea, porque y su CEU también, quizás menos drástico que acá en la facultad de la FES Aragón, porque cuando están los institutos, etcétera, hay más gente, ¿no? Pero sí debe tener alguna cosa. Y sí, tú sí, Teresa, ahorita ya tiene un ratote allá, incluso ella tiene un laboratorio de microbiología. Cuando está en lo que era el Pumagua, de allá de CEU, ella era la responsable de los análisis de calidad del agua de allá. Y ahorita ya no está porque el que antes estaba en el Instituto de Ingeniería, como director del Instituto de Ingeniería, que era el doctor Adalberto Noyola, ahorita ya no está, lo mandaron a China, pobrecito, que no sé por qué se quiso ir hasta la China. Está en el campus de China de la UNAM, pero él es experto en este tipo de sistemas de reactores anaerobios de flujo ascendente. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario, cuestionamiento? ¿No? ¿Les quedó claro cómo funciona este? Este es el más complicado, honestamente, de los anaerobios. La laguna es fácil de diseñar, la fosa séptica también. Y de hecho, nosotros en la FES hicimos un reactor chiquitito a escala de anaerobio de flujo ascendente, pero no lo quisimos, ya no lo arrancamos para que lo pudieran estar viendo por lo mismo, porque primero teníamos que ir a rogar que nos regalaran unos lodos de algún lado para que ya funcionara, y por lo que ahorita les acabo de decir, como hay periodos de vacaciones y periodos en los que no estamos, tendríamos que estar viendo cómo estarlo manteniendo, y iba a estar un poco complicado. Si de por sí con los humedales ya ahorita ya pobrecitos tengo que resucitar las plantas porque ya murieron, esto sí va a ser un show estarlos manteniendo. Entonces tenemos el modelo en acrílico y todo el rollo, pero ya no lo arrancamos porque necesitábamos los lodos, y eso nos los iban a dar, eso incluso el mismo Instituto de Ingeniería les puede regalar unos lodos, pero mantenerlo iba a ser lo complicado. Por eso ya no lo hicimos. Pero sí tenemos ahí un modelo a escala banco de laboratorio. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Todo bien? ¿Seguros? Adelante. Sí, ya nada más, igual si quieren complementar información o algo así, voy a subir a la tarea en donde están las presentaciones un video de un doctor que se llama doctor Ricardo Beristain, que pues es doctor en tratamiento de aguas, es de la UAM y explica muy bien un poco el procedimiento del tratamiento, y aparte ya empieza a hablar un poco de las ecuaciones de diseño. Obviamente ya nosotros no tomamos ese tema en cuenta, pero igual ahí viene un poco explicado. Y también voy a poner un documento en el que más o menos nos basamos un poco, no totalmente, pero que hizo la profesora con el ingeniero Sergio de estos sistemas de tratamiento, y ahí también viene muy explicado todo el procedimiento, inclusive empieza con una introducción de los procesos anaerobios en general. Entonces les paso también ese documento de la profesora. Es una lana. No, no es cierto. No, para eso están. Ya tiene rato que lo hicimos. Bueno, pues fue cuando hicimos eso. Sí, en el 2011. Sí, fue cuando hicimos el modelo. ¿Sale? ¿No tienen más dudas? ¿Seguros? Bueno, como todavía tenemos tiempecillo y no tienen dudas, estuvo bien también su videíto y su expo. Lo único que tiene unos cuantos dedazos de ortografía y unos cuantos láminas atascadas, pero de ello fuera más o menos bien. ¿Sale? Muchas gracias. Voy a dejar de compartir, y como todavía tenemos un poco de tiempo y para cerrar este tema, ¿por qué? Porque la siguiente exposición
ya tiene que ver con los procesos de desinfección, ya no tiene que ver como tal con procesos biológicos. La última exposición nos van a explicar sobre la desinfección por cloro. Entonces, por favor, les voy a publicar. Este está un poquillo largo, yo creo que sí nos da tiempo de que lo termine. Una actividad. Espérenme, nomás déjenme, le pongo fecha de entrega, today. Hoy es... Espérenme. Estas sí se van a tardar un poco más, porque está más largo. Pero es como lo que han estado haciendo de las actividades de contestar preguntas, etcétera. En este caso, no sé si sepan qué es, ahorita se acaba de publicar, es una cosa que se llama Escape Room. Se supone que en físico, digamos, hagan de cuenta que los meten a un cuarto o a un edificio y que dejan atrapados. Y entonces tienen que andar buscando pistas para poder abrir puertas y poder salir y pasar a otro lado, ¿no? Entonces, en este caso, este escape room es un escape room que se llama en el museo. Y entonces lo van a ir, nada más voy a compartir para que lo vayan viendo. Pero ustedes lo van a ir haciendo ustedes solitos, ¿sí? Aquí dice Escape Room del museo, y esto es un resumen de todo lo que han visto de los procesos biológicos, ¿sale? Entonces acá, lo que les pasó es que les volaron todas las obras que tienen, y entonces para poderlas, que las recuperemos, pues vamos a ir contestando una serie de preguntas. Digo que está largo porque son todas estas salas, la sala 1, la sala 2, la sala 3 y la sala principal. A alguien le trajeron algo, perdón. Entonces, aquí en este caso va a ir por pedacitos, cada uno van a ir viendo. Dice que acá tenemos que empezar aquí y vamos a hacer la casa, lo que son los conceptos. Entonces, cuando se metan acá, pues, ahí les va a salir y me van a ir contestando las preguntas, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en esta dice que ¿cuál es el objetivo de un proceso biológico en el tratamiento de aguas residuales? ¿Quién contesta? A ver, dígame, niño Mario. Estoy en la FES y hay un poco de mala conexión, aquí no sé si con la actividad hay un inconveniente. No, pero sí la puedes ir haciendo poco a poco, no te angusties. Ok, esa era mi pregunta, bueno, mi duda, gracias. Ok. ¿Cuál contestarían aquí, chicos? Dice, transformar todos los constituyentes en productos finales aceptables, transformar los constituyentes biodegradables en productos finales aceptables, absorber los constituyentes biodegradables en productos finales aceptables. La segunda. Ok. Entonces, ¿estamos bien? Aquí tienen, por eso estoy haciendo, porque esta es la que voy a pasar. Después dice, ¿quiénes remueven la DBO carbonácea disuelta y particulada, así como los nutrientes del agua residual a tratar en un proceso biológico? ¿Los virus, las bacterias o los nemátodos? Ok, entonces cuando le piquen, les va a salir una obra. Este caso tienen, solo para que vieran cómo se hicieron, por eso hice las dos preguntas al inicio, pero ya después ustedes pueden seguirle contestando y les van a ir saliendo cada una de las obras, ¿sale? Cuando terminen las preguntas, si la calabacean, por ejemplo, no sé, vamos a picarle acá. Ahí. Ya les dijeron que perdieron una pieza, entonces denle acá para retachar y otra vez le vuelvan, atínenle y gánale, ¿sale? Entonces, si se equivocan, anoten qué pregunta era y después ponen qué es lo que pensaron, igual. Entonces, cuando terminen toda la sala, les van a salir todas las obras poco a poco y en cada una les va a salir un ojito, hagan de cuenta. Ahí pueden ver por cada obra corresponde a una pregunta, entonces pueden ver la respuesta correcta y la definición que tenían que, digamos, haber contestado, ¿sale? Entonces, cuando ya terminen cada sala, a esa le sacan la captura de pantalla y esa es la que me van a pegar, por favor, en el documento que les puse ahí. ¿Sí? ¿Más o menos? No me saquen captura de pantalla de cada pregunta, solamente cuando ya terminen y tengan toda la sala completa, ¿vale? Pero me van diciendo, en la sala 1 me equivoqué en la pregunta 3 o en la 2 y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? ¡Sas! Y ya que acaben, pues le dan a entregar. Profesora, entonces solo es una captura. Vas a tener en realidad, mira, déjame regreso. Ay, perdón. Espérame, porque tengo que abierto un montón.
Si le dan exit, regresan al inicio. Van a tener una captura de pantalla de la sala 1, de la 2, de la 3 y de la principal. Solo vas a tener 4, Itza. Y en cada una Gracias. me pones, si tuviste todas buenas, pues ya. Si tuviste mala, me pones en la sala 1, pones tu captura de pantalla de la sala 1 y me pones, tuve mala pregunta tal, 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 y ya me dices por qué. O qué pensaste, o por qué te equivocaste. ¿Vale? A ver qué tan duchos están para su segundo parcial. Porque este es de todos los procesos biológicos, no nada más de uno. No, aquí no te vas a ganar la cajita vacía. Aquí es lograr salir del museo. Bueno, en este caso recuperar todas las pinturas. Hay algunas preguntas que son con fotos, ¿eh? Así que ahí échenle ganitas.
Profesora, ¿hasta qué sala es? Hasta toda la sala 1, 2, 3, hasta la principal. Gracias. De nada. ¿Cómo van? ¿Van siendo exitosos o está muy difícil? Easy peasy. Bueno, se acaban, le dan bueno, se acaban, le dan enviar y le pican ahí también, porfa. Ahorita les voy a poner así como cuando siempre les pregunto que cómo les parece. Ahí le pican también a donde les voy a poner ahorita en el chat. Si es que acaba. Sí, Edgar. Porque no pase de today, por favor. Profesora, Eu. cuando acabo solamente se ven juegos artificiales. No me aparecen que terminé las salas. ¿Le doy en regresar para que se vean? Se supone que cuando terminas una sala te salen todas las pinturas. Cada vez que terminas una sala te salen las pinturas. ¿O era tomar captura de las Sí, pinturas? sí. Bueno.
Y profesora, si ya terminamos, nos podemos retirar. Sí. Gracias, nos vemos. ¿De qué? Bye. Pues como seguro ya hicieron la sala 1, la voy a contestar. Aquí es donde les decía que sale el resumen. Y aquí es donde, por ejemplo, si se paran en cada ojito, les va a decir la respuesta de cada pregunta, para si después no me necesitan repasar. Ojalá también les ayude para su segundo parcial. Studation. Pues ahora sí les va a tocar puro teoría. A ver si sí. ¿Ya en qué sala van? Ah, okidoki. No, pues el chiste es poner el tiempo, porque si no les doy tiempo de copiar y de googlear. Por eso hay que aprender. Además, hay que presionarse. Sobre todo porque
por eso les digo, no memoricen, entiendan, aprendan. Y si se han fijado ahorita, por ejemplo, en las preguntas del escape room y todas las que les he hecho, a veces son un poco más como truculentas en el sentido de, o están dirigidas para que ver si tienen los conceptos claros. Si se fijaron, por ejemplo, en la primera sala cuando decía, o ahorita que les puse ese del crecimiento, que decía, les cambio a veces nada más una que otra palabra, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué pasa? Pues si no tengo el concepto claro, muy seguramente voy a contestar mal, ¿no? Igual a veces cuando les pongo falsos o verdaderos, también luego les modifico una palabra. Entonces, sí, entre que corran y lean más o menos rápido, pero sobre todo entiendan a qué se refiere y ver si tienen el concepto claro. Si no tienen el concepto claro, la van a calabacear muy seguramente. Exacto, por eso es pensar, no copiar. Bueno, ahorita, si quieren, para que vean los exámenes de los de cuarto, porque, híjole, para que vean cómo se nota bien feo cuando copian. Nos vamos a quemar, nomás no vayan a decir, ¿eh? Tan, tan, tan. Déjenme ver, ahorita les enseño. ¿Cómo veo las respuestas yo? ¿Cómo veo que son una copiadera bien genial? Luego a veces hasta me ponen la misma foto, nomás le ponen su nombre. Son bastante piedras para copiar. Hasta en eso hay que ser un poco excelso. Tan, tan, tan. Ahorita les... Porque Ana estaba bien, bien interesada en saber cómo copian. Nomás espérate, Ana, espérate. Ahorita te digo cómo copian. Es que no tienes idea, es igualito todo lo que hacen. Y si empiezo a abrir ventanas de las respuestas, vas a ver. Ahorita te vas a dar cuenta, hasta tú te vas a dar cuenta. Mira, ve, esa es la pregunta, ¿va? Pero lo importante no son las preguntas, lo importante es ver la respuesta, cuando empiezas a ver la respuesta. Es más, aquí, ¿ya viste lo que escribí? Google. Mira. Esa es una respuesta, nada más deja que cargue. Ahora, ve la respuesta, ¿no? Nada más véanla así, la foto. Para empezar, cuando yo les doy igual me doy cuenta con ustedes por las palabras que usan. Si ustedes están en clase y yo estoy hable y repite una palabra, y porque así no quiere decir que lo que estén poniendo esté mal, por eso ahí te das cuenta que googleas. Porque cuando ustedes hablan o hacen las definiciones, si lo hacen con base en lo que estuvieron haciendo en clase, esos son el léxico que van a utilizar, ¿sale? Yo, por ejemplo, cuando les enseño esto es teoría general de sistemas, nunca, no está mal usar X y Y, pero nunca uso X y Y, uso puras X y siempre uso números. Siempre pongo X1, X2, X3, X4, X5, X lo que sea. Nunca uso X y Y, nunca, ¿no? Las grandes mentes piensan igual. Ay, chafones. Ahora ahí les va otra respuesta. La que sigue. Está igualita. Más que tengo que ir cambiando las pestañas. ¿Ahora ven esa? Díganme si no es exactamente lo mismo que la anterior. O sea, no hay además yo nunca hago tablas para contestar, nunca pongo X y Y. Fíjense acá dice función objetivo, no dice qué objetivo tienen que escribir siempre lo mismo. Y así, les digo que me pongan los cálculos de cómo sacaron las rectas, de cómo hicieron todo, y acá sus disque conclusiones. Ahora ahí les va otra, que es igualito. Nada más dejen que cargue. Esta ya hasta le dio más flojera copiar. No es la misma estructura de la tablita, lo mismo el orden. O sea, ¿no se ve que es copia? Literal. Oye, imagínense, yo abro 30 cosas de estas.
Y tengo, no sé por qué, no me pregunten por qué, pero no es memoria fotográfica, pero se me quedan, tengo una memoria visual muy fuerte. Entonces me los pesco bien rápido. Y así, entonces igual con cuando ustedes escriben cosas que no, también me doy cuenta de volada. A ver, esa es otra. ¿Cuántos ya les puse? 3, ¿no? Ahorita les pongo esta para que vean. Ahí creo que no estoy compartiendo, ahorita comparto. Pestaña. Ay, no. ¿No es lo mismo? A todas las que ya vieron antes. No, para nada. Ni se da uno cuenta, ¿verdad? ¿Cómo creen? Si ni se nota. O sea, es que escribieron lo mismo. Por eso digo que hasta ahí, hasta para copiar hay que ser un poco, ay, no sé cómo decirlo sin sonar feo. Ahí te va esta, mira. Pero la estructura es la misma. ¿Dónde están los cálculos? Ah, te voy a enseñar uno que no copió. Para que veas que sí te das cuenta que no copió. O por lo menos si copió, fue más inteligente. Mira, ¿qué le ves de diferente a esta? Mira, está todos los cálculos de la C. O sea, ahí están cómo sacó las rectas. Ahí está y aún así, fíjate, la gráfica está mal hecha. Pero le puse más puntos a este por hacerlo él que los otros que lo hicieron comillas bien, pero están mal. Exacto. Pues, todo eso es lo que yo escribo en el pizarrón o en las tabletas o lo que quieras, todo ese desorden. Y ahí esta te dice que quiso acá, aquí está una gran, así. Dime si puso una tabla. No, aparte que no la necesita, honestamente. Y así. Más adelante son las tablas, ¿no? ¿Mandé? Más adelante son las tablas. No, ya no. Sí, no, es teoría general. Ujú. No. Pero por eso yo que se nota Más cuando adelante. copian feo. O sea, se nota luego la copiadera. ¿Ven? Entonces, la neta, híjole, no, de verdad no tratan de majearse al profesor porque sí nos damos cuenta. Y bien gacho. En la mañana. Es que no me toca el grupo fuerte, Ana, me toca el... Suena feo. A lo mejor ahorita que están en las últimas ya se dieron cuenta. Pero los grupos regulares fuertes son el 1 y el 2. En la mañana es el 1. O sea, todos los que sean, por ejemplo, si entraste en primero, el 1001, luego en el 2000, en el segundo semestre el 2001, esos son los primeros, los que son los que están en las 7 de la mañana, digamos. Y hay dos grupos, en la mañana hay dos grupos y en la tarde hay dos grupos. Entonces, y luego hay un tercer grupo como intermedio, que es como el que ni es en la tarde ni es de la mañana totalmente, que entran o empiezan como o las clases empiezan como a las 9 o 10 y acaban como también toman medio de las 3 o de las 2 hasta ahí. Entonces, esos son los grupos que hay. Entonces, los fuertes o los que van, digamos, los regulares, son los que siempre les tocan las clases desde el horario de corrido, desde las 7 de la mañana. Después, los que ya les toca como eso de que empiezan a las 9 o 10, digamos que es el segundo grupo de la mañana. Y luego vienen
como que los que no están tan bien o que ya tienen broncas de recursamiento, entonces son diferentes, por eso. Y en teoría general a mí me toca uno de esos grupos, no me tocan los grupos principales, por eso, seguramente, porque tú ibas bien y por el horario te queda el horario de la persona que le toca el grupo principal, que generalmente tienden a ser Zurita o Sakaguchi. Pues te diré, yo en mis años, es que los horarios están con base en sus calificaciones. Si tienen buen promedio, generalmente te tocan los horarios buenos. Y ya cuando estás, sobre todo en los semestres últimos, ya no hay tanta bronca porque aunque te toque tarde, como estás en las materias que no se atascan, comillas, porque son las de especialización o las de optativa y todo, entonces tienes más chance. Pero lo que es de primero a por lo menos cuarto o quinto, sí va por tu calificación, el horario en el que te toca, y si estás muy mal, pues entonces ya te toca cuando ya te agandallaron todos los grupos o los horarios chidos. Se supone. Sí. Así es como trabaja el sistema. Pero depende de a qué hora te toca. Bueno, es que no sé, a lo mejor hay para qué te digo. No sé, luego también hacen sus cosas allá en la jefatura. Hay Bora respeta, no sé cuál sea el motivo o cómo. Según yo, los horarios se estaban por eso, por promedios. En mis años en ese entonces. E incluso también, por ejemplo, si llevan idiomas, también les pasa, ahí hay dos cosas, depende del nivel y depende de cómo, porque por ejemplo en los idiomas, cuando ya estás en los últimos niveles, ya te mandan luego hasta cuando quieren a la segunda vuelta o te mandan a la primera, pero saben que no se va a atascar porque pues ya cuando estás en niveles muy altos, pues no se atasca. Pero por ejemplo, para entrar a primero o segundo nivel de francés, inglés, italiano, casi todo el tiempo están atascadísimos, está bien cañón. Pero bueno. Pero ya vas a salir, no te preocupes, Ana. Ya vas más para allá que para acá. Pero sí, y aún así creo que de todos modos la FES tiene horarios, comillas, más decentes, porque cuando está en la Facultad de Ingeniería, primero compiten con más personas para el lugar y luego te tocan horarios en los que vives todo el día en la FES y horarios feos, así como de tengo clase de 7 a 8:30, luego no tengo nada, como 3 horas y luego otra vez y así. Creo que acá están un poquito más compactos. Ujú. Así es. Listo, banda. Si ya acabaron, entonces nos conectamos el miércoles. Ay, ya casi llegamos a las vacaciones. Aguanten, aguanten. Así es. Díganos, niño Gustavo. Yo nada más le tenía una pregunta, profesora, con respecto a lo de mi exposición. Ya ahora sí que yo tengo todo, nada, falta una cosita que tengo duda y no sé si como tal yo esté bien. Es que en las ventajas y desventajas, ¿dónde está? Aquí está. Hay una ventaja que dice capacidad de mantener los efectos residuales. ¿Eso a qué hace referencia? Cuando tú pones el cloro, sobre todo, por eso ahí también chequen si están explicando eso. Tú tienes tres tipos de cloro en el agua. Tienes algo que se llama cloro total, cloro combinado y cloro libre o cloro residual. Cloro libre y residual es lo mismo, ¿sale? Entonces, la dosis que tú diseñas es para que mates a los microorganismos, bueno, no mates, inhibas a los microorganismos que te hacen daño, para que también reaccione con lo mucho o poco de materia orgánica que quedó y para que aparte te deje un sobrante de cloro. Cuando tú quieres ese efecto residual es el cloro que sobró. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si el agua va en la tubería y la tubería tiene una fisura o una fuga o la tubería está cochina o lo que sea y todavía haya bacterias que puedan seguir causando enfermedades, ese cloro se encargue de matarlas. A eso se refiere con un efecto residual. Todavía le dejas, o sea, ya después de que salió de la planta de tratamiento, le queda un poco de cloro
para que si encuentra en el camino o en la zona de almacenamiento o algo, algún lugar que esté sucio o que pueda tener algún bicho, entonces ese cloro lo va a matar. Ese es el efecto residual. Un proceso, por ejemplo, de desinfección por ozono no va a hacer eso. El ozono, por ejemplo, te va a destruir lo que pueda o va a inhibir a las bacterias que pueda, pero una vez que el agua salga a las tuberías o se vaya a tu cisterna, si tu cisterna está cochina porque no la has lavado en los últimos 4 años y tiene alguna cosa fea y hay una bacteria, te vas a enfermar de todas formas. Me vas a decir, pero ¿por qué si la desinfecté? Pues porque pescó algo que estaba ahí en tu cisterna, ¿no? Entonces, ese no tiene un efecto residual. La radiación ultravioleta no. En cambio, si tú le pones cloro y le dejas ese porcentaje o ese residual, que sí está normado para el agua potable, por ejemplo, y tu cisterna está puerca, entonces, dependiendo de qué tanto le sobró, entonces va a seguir matando a lo que está inhibiendo alguna cosa que esté, porque tu cisterna está sucia. Eso es lo que es la diferencia. El efecto residual va a seguir desinfectando aún después de salir de la planta de tratamiento. Ah, ok. Vale, gracias, profesora. No hay nada. ¿Algo más? ¿No? ¿Seguros? ¿Todo bien? Creo que última. Dime. A ver, si entendí bien, básicamente el cloro viene desde una tubería y se inserta y se conecta con la tubería que va a llevar el agua ya tratada hacia el tanque de contacto con el cloro. Entonces la tubería llega a la tubería de agua, les da el cloro y esta agua que ya contiene el cloro pasa directo al tanque. En el tanque se va moviendo, mezclando para finalmente salir. Y en el tiempo de arranque es donde se mide si la concentración de cloro está saliendo como es deseada mediante la prueba de DP. Ay, se me fue. DPD. Ajá. DP. Así funciona el sistema como tal, ¿no? Sí, de hecho puedes tener a la entrada o en el mismo tanque estar echando el gas. Si es el gas, pues metes el gas y entonces lo que haces es mezclar en el canal el agua con el gas y que esté todo ese tiempo. Ya el agua que está en el canal ya tiene el cloro. Y ese es el tiempo que vas a tardar en lo que, en lo que salga, desde que entró al canal ese que tiene un montón como de laberintos hasta que salga,